Buenas noches. Hola, hola a todos. Los niños pueden pasar a su salón, adelante, en orden. Y los demás vamos abriendo nuestra Biblia, ahí en Hechos capítulo 10, por favor, al final del capítulo 10, 44 al 48 y el 11 del 1 al 18, vamos a ver el día de hoy. Hechos capítulo 10 a partir del 44 hasta el 11, 18. Bien, vamos a orar. Sí, Padre, gracias, bendito Dios, gracias Padre por esta noche. Señor, bendecimos tu santo nombre, gracias porque podemos exaltarte, podemos adorarte, podemos, Señor, escuchar tu palabra, podemos estudiar tu palabra, Señor, la tenemos accesible. Muchas gracias, tu palabra es vida eterna. Te rogamos que nos ayudes a entenderla, Señor, que nos reveles cada vez más, Señor, tu palabra, lo que tú quieres hablarnos, Señor, y nos ayudes a ser hacedores, no solamente oidores, sino también hacedores, Señor, de tu palabra. Señor, te rogamos, pon en nosotros oído atento, corazón dispuesto, Señor, y te ruego, Señor, que me ayudes a predicar en el Espíritu Santo. Gracias, bendito Dios. Gracias por todo, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos concluyendo el relato de Pedro y Cornelio. Sí, si recuerdan, las últimas dos prédicas hemos estado viendo este relato. Y sigue, ¿no? Se repite 3 veces el relato de los acontecimientos. Sí, lo que quiere decir que, bueno, tenemos que poner atención, sí, cuando la palabra nos repite algo, pues hay que poner atención, sí. Entonces vamos a concluir ya con este relato. Es un mensaje corto, pero hay cosas aquí que se añaden de los relatos anteriores y que hay que poner especial atención, sí. Entonces veíamos en las enseñanzas pasadas que se han ido derribando varias barreras para la predicación del evangelio. Sí, primero ahí con los judíos en Jerusalén y en Israel, y después con los judíos gentiles desde el día de Pentecostés y por la predicación de los apóstoles, por la influencia de la predicación de los 7 diáconos helenistas. Después con la diáspora y la predicación del evangelio en las regiones de alrededor de Jerusalén, Judea. Sí. Y luego vemos que se derriba la barrera de los samaritanos para la predicación del evangelio, con la predicación de Felipe ahí en Samaria, y también por la predicación al etíope, sí, también por Felipe. Ahí vemos que se derriba la barrera de los gentiles, sí. Entonces, y luego por la predicación al centurión, a Cornelio, por parte del apóstol Pedro, a Cornelio y a sus amigos. Entonces han sido varias barreras que se han ido derribando para la predicación del evangelio, sí, que Dios fue derribando con la predicación de los apóstoles y de los discípulos, sí. Y vemos que el Espíritu Santo es derramado sobre todos ellos para confirmar la voluntad del Señor. Y empieza entonces la universalidad del evangelio, ¿sí? Se empiezan a sentar las bases para el concilio de Jerusalén en Hechos 15, que vamos a ver más adelante, que concluye que el evangelio es para todos. Y vimos también en enseñanzas pasadas, pues que el centurión romano, Cornelio, de ahí de Cesarea, sí, estaba él orando y que se le apareció un ángel y le dice: tu oración ha sido oída, sí, ha sido escuchada. Y le mandó a traer a Pedro y le dice: él te dirá lo que es necesario que hagas. Y entonces él manda por Pedro, quien estaba en la casa de Simón, un curtidor en Jope. Y Pedro, estando orando, dice que vio en éxtasis el cielo abierto y como un lienzo que descendía del cielo y que traía todo tipo de animales. Sí, le mostró el Señor con esto que no llamara como uno inmundo a lo que Él ha limpiado. Y entonces vemos que llegaron los enviados del centurión y llevaron a Pedro a casa de Cornelio, quien era un varón justo y temeroso de Dios y de buen testimonio, como nos dice la palabra. Un varón que era generoso, que oraba a Dios y por lo cual todos sus allegados, toda su familia eran bendecidos por esto, ¿sí?
Y vemos que al llegar Pedro con Cornelio, él hace una apologética, una defensa de por qué él fue a su casa, que aunque para los judíos era algo abominable acercarse a los extranjeros, el Señor le había mostrado que no llamara inmundo a ningún hombre, ¿sí? A ninguna persona. Y que todo el mundo, toda criatura, tanto judíos como gentiles, si creen en el Evangelio, son aceptos a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él los ha santificado por medio de Cristo. Entonces Cornelio le relata lo sucedido a Pedro y le dice lo que el ángel le dijo, y le dice a Pedro: has hecho bien en venir. Entonces Pedro le dice entonces, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación sagrada del que le teme y hace justicia. Y enseguida Pedro vemos que abre su boca para predicar por primera vez el Evangelio a los gentiles. Y les dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Y Él le anuncia el Evangelio de la paz, como veíamos en la enseñanza pasada. Una paz hecha por medio de la sangre de Jesucristo. ¿Sí? Y el Evangelio anunciado, y les dice: un Evangelio anunciado antes por los profetas y predicado por Cristo mismo. Entonces, esto es lo que sucede a continuación. Sí, vamos ahí a Hechos 10, del 44 al 48, dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿Sí? No estamos seguros si Lucas aquí registró todas las palabras del sermón de Pedro, ¿sí? O si esto fue solamente un resumen. Pero sí dice que mientras Pedro aún hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre aquellos que escuchaban el sermón, sobre Cornelio y su familia, y al igual que en los judíos, ¿sí? Y al igual que los samaritanos anteriormente, estos judíos habían recibido el don del Espíritu Santo, que se manifestó en el hablar en lenguas, ¿sí? Y bueno, muchos toman esta escritura para decir que, y estas escrituras que para decir que si no hablamos en lenguas no tenemos el Espíritu Santo. Y si solamente tuviéramos estas escrituras, bueno, podríamos entender eso. Pero la cuestión es que la escritura es muy clara y nos explica, sí, muy claramente el porqué de todo esto. Sí, de hecho, hace poco me contaba una persona que su pastor le había dicho que si no hablaba en lenguas, pues no tenía el Espíritu Santo. Y esta persona pues se sintió muy, muy triste de esto, ¿sí? Pero me cuenta que después, leyendo la escritura, se topó ahí con 1 Corintios 12, que nos explica, ¿sí?, el porqué de las lenguas y el propósito de ellas. Y entonces comprendió y tuvo paz y se lo mostró a su pastor y pues no hubo más que decir, ¿sí? Y es que ahí Pablo pregunta retóricamente en 1 Corintios 12, ¿hablan todos en lenguas? Una pregunta retórica, es una respuesta obvia. La respuesta es, pues no, ¿verdad? Sino que dice ahí en 1 Corintios 14 que es por señal a los incrédulos, ¿sí? Y en este caso, en el caso de Cornelio y compañía, en el caso de los samaritanos, la señal del hablar en lenguas al recibir el Espíritu Santo fue pues para confirmación, para señal, ¿sí? Al igual que en Pentecostés, al igual que en Samaria, ¿sí? Para que entendieran, para que fuese manifiesto a todos que el mismo Espíritu, el Espíritu Santo que recibieron los judíos en el día del Pentecostés, era el mismo Espíritu Santo que recibieron los samaritanos y que recibieron los gentiles, ¿sí? Que eran miembros del mismo cuerpo. Y esto sucedió siempre en presencia de un apóstol, ¿sí? Como veíamos también anteriormente, que el hecho de que se manifestase el bautismo del Espíritu Santo con el hablar en lenguas siempre fue en presencia de un apóstol, ¿sí? 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, ¿sí? Ahora, los samaritanos recibieron el Espíritu Santo después de que fueron bautizados, pero Cornelio y compañía mientras escuchaban el Evangelio antes de ser bautizados, ¿sí? Entonces no hay metodología, no hay fórmulas mágicas para Dios
no hay esto, vemos que no hay esto, y Él hace su voluntad conforme a su infinita sabiduría, obrando en nosotros lo que es mejor, ¿sí? Para provecho. 1 Corintios 12, 4, 7 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho, del Espíritu para provecho. Sí, está muy, muy claro. Y dice entonces enseguida ahí en el 10:45 de Hechos, que los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Sí, dice, se quedaron atónitos, se quedaron sorprendidos de que también sobre ellos se derramase el Espíritu Santo. Pero si ellos hubieran puesto atención, sí, a lo que escribió el profeta Joel y a lo que Pedro por el Espíritu Santo habló en el sermón del día de Pentecostés, dijo: y en los postreros días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Sí? Y la palabra carne en hebreo, según escribió el profeta Joel, en Joel 2:28, es la palabra basar, que también significa hombre, persona, cuerpo, género, ser viviente. Sí, claramente no dice sobre el pueblo de Israel solamente, sino sobre todo ser humano. Obviamente, todo aquel que cree, ¿verdad? Todo aquel que cree. Porque dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16. Luego dice ahí en el 46: porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Sí? Estos hermanos no pudieron detener su lengua de glorificar a Dios. Sí, los gentiles, Cornelio y compañía, ellos no pudieron detener su lengua de glorificar al Señor y explotar en adoración a Él. Y entonces ellos hicieron confesión con su boca para salvación. ¿Sí? ¿Cómo no hacerlo, hermanos, en una situación como esta? Porque Dios les había mostrado su misericordia y su gracia, su favor a estos gentiles. Dice el 47: entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Pedro reconoce entonces que esto es obra incuestionable de Dios y manda a bautizarlos, no para salvación, sino en obediencia al Señor, y para pública profesión de Cristo. Y los manda a bautizar diciendo que nadie podría impedirlo. Y esto es algo que ellos no hubieran querido hacer anteriormente, si se pone a pensar, sin la intervención divina, ¿sí? Bautizarlos, ellos no hubieran querido hacerlo antes, porque ellos tenían fuertes prejuicios contra los gentiles, ¿sí? Antes de estos acontecimientos. Y pues como muchas veces los tenemos nosotros, ¿sí? Con algunas personas. A veces pensamos que tal o cual persona, por cómo son ellos, pecadores o como usted quiera, no son dignos de recibir el don de Dios. Y a veces juzgamos de esta forma, cuando realmente nosotros debemos estar agradecidos, hermanos, porque Dios extiende su misericordia con todos los hombres, sin ningún prejuicio. Debemos estar agradecidos de tener un Dios tan bueno y tan amoroso, que ha extendido su evangelio a todos, incluyéndonos a nosotros, y que somos pecadores. ¿Sí? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, dice Pablo, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Romanos 3:9. Lo dice ahí en el 48b: entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Sí, vemos a lo largo del libro de los Hechos que a donde los apóstoles iban, a donde los discípulos iban y eran bien recibidos, por supuesto, se les rogaba que se quedasen más tiempo, porque en otros lugares pues los sacaban a pedradas, ¿verdad? A patadas, pero donde eran bien recibidos,
les rogaban que se quedasen más tiempo ahí con ellos, porque los hermanos sentían una necesidad de una mayor instrucción, de ser edificados. ¿Sí? No había iglesias como las tenemos hoy, ¿sí? Y ellos eran honrados con la presencia de aquellos que llevaban las buenas nuevas. Entonces dice que les rogaban que se quedaran ahí con ellos para seguir siendo edificados. Y los apóstoles les enseñaban por largas horas y por muchos días, a veces por meses. Incluso Pablo se quedó por años en algunos lugares, ¿sí? Y los hermanos los escuchaban y se gozaban atentamente y se gozaban con la palabra, ¿sí? Lo escuchaban atentamente y se gozaban. Y ellos disertaban largamente, los discípulos, los apóstoles. Y realmente nos dan un ejemplo muy grande, ¿sí? Un ejemplo muy grande a seguir, porque pues nosotros nos cansamos con 3 días de campamento, ¿no? Y con 3 enseñanzas de 1 hora, ya nos andamos cansando. Entonces, pero bueno, tenemos hermanos que estudian la palabra, que nos enseñan todo el tiempo. Tenemos un pastor, ¿sí? Y debemos estar agradecidos y atesorar la palabra, atesorar la Biblia, ¿sí? Como se nos está enseñando en esta nueva serie los domingos. Tenemos que atesorar la palabra, así como estos hermanos, dice, rogaban que se quedaran más tiempo y que les enseñaran más, ¿sí? Capítulo 11:1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, ¿sí? Y esto debería de ser motivo de alegría, de gozo, ¿sí? Para todos. Los gentiles recibieron la palabra. Pero ¿qué pasó? Cuando Pedro regresó a Jerusalén, no nos dice cuánto tiempo después, versículo 2, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Sí, disputaban con él. Pero aquí hay que notar que dice los que eran de la circuncisión, los celosos de la ley, sí, no toda la iglesia. Dice los que eran de la circuncisión, estaban disputando con él. Y en lugar de que ellos estuvieran alegres de que el evangelio se predicara a los gentiles y que ellos lo hubieran recibido, por eso lo que tenían produjo en ellos descontento, ¿sí? Ellos no estaban felices y consideraron que era una ofensa a la ley, a las tradiciones, y ellos pensaban que el evangelio era exclusivo, ¿sí? Por eso lo llamaron a dar cuentas a Pedro, pero ignoraban todo lo sucedido, ¿sí? Solo conocían los hechos, pero no el cómo y el por qué. Sí, no conocían todo en realidad, la visión, lo que el Señor le habló a Cornelio. Sí, porque van ahí en el 3 dice, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Vemos pues que este grupo todavía guardaba esos prejuicios, ¿sí? Pero ellos estaban en proceso de ser enseñados por Dios, así como Pedro fue enseñado también. Por eso, hermanos, nunca debemos de apresurarnos a dictar juicio contra los hermanos, ¿sí? Bajo ninguna circunstancia, sino que debemos de hablar todo asunto según el orden dictado en la Escritura, ¿sí? En amor. Porque vean, al preguntar ellos a Pedro la razón de lo sucedido, cuestionando como si lo que él hizo hubiera estado mal, dice, y vemos ahí que Pedro humildemente responde con otra apologética de los hechos, ¿sí? Relatando de nuevo lo sucedido. Vemos la importancia de eso. Daniel 4 dice, entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi. Sí, ya hemos visto esto, pero aquí hay algo nuevo que se añade al relato. Dice que Pedro consideró y vio, ¿sí? Katanoeo, observar completamente, comprender, analizar, ¿sí? En el griego. O sea, él estuvo atento, dice, a lo que Dios le estaba hablando. Y esto es algo que nosotros haríamos bien en hacer, hermanos, sí, en estar atentos a lo que Dios nos habla. ¿Para qué? Para obedecer, porque ese es el sentido de esta escritura. Porque Pedro no solo consideró y siguió como si nada, sino que analizó, comprendió
y luego actuó, hizo los cambios necesarios que se requerían. Si él obedeció la palabra de Dios. Y dice, consideré y vi. ¿Y qué vio? Cuadrúpedos terrestres y fieras, reptiles y aves del cielo. Número 7, y oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Número 8, y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, ahí dice, son 6, y entramos en casa de un varón que nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Sí, esto ya lo analizamos en las enseñanzas pasadas, hay que escucharlas si no las han escuchado. Sí, pero como les decía, se repite 3 veces este relato, entonces hay que poner atención. Sí, porque es importante lo que el Señor nos quiere hablar. El versículo 15, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Vemos que Pedro reconoce nuevamente, ¿sí? Que al igual que ellos en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo había caído sobre los gentiles, y recuerda la palabra dicha por el Señor Jesucristo, ¿sí? De cómo la promesa del Espíritu Santo es para todos y que esto es un acto de la voluntad de Dios. Sí, 17, si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Sí? ¿Cómo podía detenerse de bautizar con agua a quienes ya habían sido aprobados por Dios y ya habían sido bautizados con el Espíritu Santo? No podía hacerlo, no podía detenerse, ¿sí? Por más prejuicios que tuvieran. Y imagínense, hermanos, que solo hubiera sido para Israel la promesa. O sea, piensen en esto, que solo hubiera sido para Israel la promesa y no para los gentiles. En el 18 dice, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. También a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Cuántos gentiles hay aquí? Todos somos gentiles, ¿verdad? Bueno, Dios nos ha dado arrepentimiento para vida. A todos nosotros, ¿sí? Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Hechos 13, 47 al 48. Por lo tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Romanos 15, del 9 al 12. ¿No se alegran, hermanos, de que el evangelio sea también para nosotros, para los gentiles? ¿Sí? Gracias a Dios por su don inefable, expresa Pablo. Un don inexplicable. Sí, porque Dios ha visto nuestra bajeza y ha tenido misericordia de nosotros los gentiles. De verdad, ¿no le da gloria a Dios, hermanos, por esto? Qué privilegio, ¿no? Qué privilegio de que se nos haya sido dado el evangelio. Y también, qué responsabilidad. Mateo 4, del 15 al 16, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Galilea era llamada de los gentiles por su lejanía a Jerusalén. Estaba bastante lejos a Jerusalén, al templo, a las costumbres y al conocimiento de Dios. Por eso era llamada
de los gentiles. Y cuando Jesús vino a ellos, les dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lucas 4, 18 al 19. Y les dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Esto lo leyó cuando llegó ahí a su pueblo. Pero ellos, dice, lejos de gozarse, ¿qué hicieron? Quisieron matarle, quisieron despeñarle, ¿sí? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero dice que el Salvador siguió predicando las buenas nuevas en todo el territorio. Mateo 4:23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Un pueblo asentado en tinieblas, dice, vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y esta también es nuestra historia, hermanos. ¿Por qué? Porque estábamos lejos, estábamos alejados de la ciudadanía, estábamos asentados en tinieblas de sombra de muerte, y luz nos resplandeció con el evangelio. ¿Y cómo responderemos a esa luz que se nos ha sido dada? ¿Como aquellos que quisieron despeñarle por su celo, su orgullo? ¿O como aquellos que dejando todo le siguieron? Sí, porque vemos que los apóstoles dejaron todo y le siguieron a él. No hay tinieblas más oscuras, hermanos, que aquel que va por el mundo sin un Salvador, sin Cristo, sí, para quien la ira de Dios es inminente y nuestra vida es frágil, es corta, y la hora de estar delante de nuestro Hacedor se aproxima, ¿sí? Se está acercando, y muchos allá afuera están en tinieblas, continúan en tinieblas, y aún dentro de las iglesias mucha gente permanece en tinieblas, y lo peor es que la mayoría no está consciente de ello. Y esto es mucho más peligroso, porque a veces se predica solamente lo bueno, ¿sí? Pero no se predica arrepentimiento, no se predica juicio, no se predica el esforzarnos, ¿sí? En la gracia, en el Señor. Y entonces, cuando alguien no está consciente del pecado en sí, es muy peligroso, ¿sí? Porque la conciencia está cauterizada. Y uno, pues a veces no se sabe pecador, no se sabe perdido, y que somos dignos de la ira de Dios y estamos alejados del Señor. Y eso es muy peligroso. Pero pues vemos en la Escritura que es dichoso aquel que puede sentir esa culpa, ¿sí? Y que se aparta de sus pecados y que pone su confianza en Cristo. Sí, es dichoso aquel que puede sentir la culpa de sus pecados, porque puede arrepentirse y puede venir a Cristo. Ajá. Y qué bendición, qué privilegio es, hermanos, que podamos ahora predicar este evangelio y que podamos escucharlo. Venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Isaías 2, 3 al 5. Y algunos de nosotros, hermanos, de los que estamos aquí, no podíamos haber caído más bajo antes de ser rescatados de las garras del infierno por Jesús, por Cristo, por el Salvador. Fuimos rescatados como quien está a punto de ahogarse. Sí, como se rescata a alguien que está a punto de ahogarse. Pero ahora estamos en Cristo y podemos decirles a aquellos que están en una situación parecida, sí, de desesperanza, de desesperación, hay esperanza, hay salvación en Cristo Jesús.
Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Isaías 41, 17. Y si nos ponemos a ver a nuestro alrededor, hermanos, de verdad la maldad sigue aumentando y se multiplica. O sea, está llegando al colmo la maldad del mundo. Y hay sombra de muerte en todos los moradores de la tierra. Pero es en el lugar de mayor oscuridad donde la luz resplandece más. Sí, usualmente las almas que son rescatadas de lo más vil del mundo por nuestro Señor Jesucristo son los vasos más gloriosos para la honra de Dios el Padre. Y cuando esto sucede, incluso aquellos que les consideran indignos o que alguna vez les consideraron indignos, son llevados a callar y a glorificar a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida, como hicieron estos hermanos ahí en Jerusalén, que eran celosos de la ley, tenían prejuicios para con los gentiles, pero cuando vieron que el don de Dios se había derramado sobre ellos y que Dios había tenido misericordia de ellos, entonces se gozaron, fueron enseñados y se gozaron y dijeron: de manera que también a los gentiles Dios ha dado arrepentimiento para vida. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55, 7. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Miqueas 7, 18 al 20. Y vemos que esta siempre fue la encomienda del Señor a los apóstoles: predicar a todos. Vemos que primero los manda a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿recuerdan? Y luego les dijo: id por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Marcos 16, 15. Sí, pero primero debían empezar por los peores pecadores. Porque el Señor les dice: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo 9, del 12 al 13. Los mayores pecadores, hermanos, lejos de estar excluidos de la gracia de Dios, son a los que se les debe predicar primero el evangelio. Y el que cree y se arrepiente será salvo, pero el que no, como dice la escritura, ya está condenado. Nínive se arrepintió y no pereció, y eran gentiles. Sodoma y Gomorra no se arrepintieron, aunque sabían desde el principio que Dios es santo y sus juicios son justos, y fueron destruidos. Pero ahora tengamos buen ánimo, gentiles, porque Dios extiende su misericordia, su gracia a nosotros, y ya no estamos en tinieblas. Ahora la luz ha resplandecido sobre nosotros. Y si Jesús salva a grandes pecadores como nosotros, hermanos, entonces Él es digno de gloria, ¿verdad? Él es digno de gloria. Y si hemos visto, hermanos, la luz después de estar sumidos en tinieblas, entonces clamaremos junto a David cuando confesó su pecado en Salmo 51:13. Entonces enseñaré a los transgresores sus caminos y los pecadores se convertirán a ti.
cuando David fue perdonado, cuando su pecado fue perdonado, él sintió esta necesidad de predicar el evangelio. Él dijo: perdóname mis pecados, mi maldad, ten misericordia de mí, y cuando me hayas perdonado, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. No podemos callar, hermanos. Tan grande evangelio, tan grande salvación, que se extiende ¿a quién? A todos. Debemos predicar, hermanos. Sí, los creyentes, los primeros creyentes lo hicieron. Pusieron el mundo de cabeza. ¿Qué decían de ellos? Estos que trastornan el mundo entero han venido acá. Sí, trastornaron el mundo entero, llevaron el evangelio por todos lados a donde iban. Y nosotros, hermanos, no podemos ir por el mundo sin pregonar la justicia de Dios, el amor de Dios. No podemos, no debemos. George Hawk, un joven periodista británico, rescató a muchos niños huérfanos durante la invasión japonesa a China al final de los años 30. Los sacó del país por las montañas nevadas, y evitó que los mataran. Si todos esos niños habían perdido a sus papás, los japoneses disparaban a inocentes desarmados y entraban en las aldeas, disparaban y mataban. Muchos niños escaparon, y el señor Hawk, él había rescatado a varios de ellos, bastantes de hecho, y él se había convertido como un padre para ellos. Cuando ellos acababan de perder a sus padres, él los rescató, y entonces estos niños se encariñaron mucho con él. Sí, él se los llevó a otro país por las montañas y fundó una casa hogar, y ellos estaban muy felices, cosechaban ahí y hacían muchas cosas para recaudar dinero. Sí, lo que hizo este hombre fue realmente heroico y digno de admirarse, de verdad. Pero un día George Hawk se cortó la mano cambiando la llanta de un camión que les habían regalado para los niños. Sí, y el fierro estaba oxidado, y a poco tiempo murió de tétanos. Y cuando él murió, dejó un vacío en el corazón de los niños. Ellos lloraban en la tumba de Hawk cada día. Primero los Corintios 13:3: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. De nada sirve. Entonces, ¿cuál es el verdadero amor que yo debo dar a los demás? Gladys Aylward, misionera cristiana, por el mismo tiempo, mismos años, misma forma, guerra, invasión japonesa a China, ella sacó a más de 100 niños huérfanos de China, también por las montañas. Casi pierde la vida, no quedó igual en su físico el resto de su vida. Pero a diferencia de Hawk, Gladys sembró el evangelio en el corazón de cada uno de estos niños. Usted puede investigar acerca de estas dos personas, sí, de esos niños el día de hoy. Algunos todavía viven. Los niños de Hawk, de George Hawk, tuvieron un gran ejemplo de vida y mucho que agradecer. Pero Hawk se colocó a sí mismo en los corazones de estos niños en lugar de Dios. Y él dejó un vacío al morir en estos niños. Los dejó sin esperanza, tristes. Gladys también murió, pero dejó en esos niños el evangelio, Cristo en sus corazones. Una herencia incorruptible, inmarcesible, como dice la palabra. Y sus vidas, su mirada, reflejan a Cristo. Usted puede ver los testimonios de estos niños y de los niños de Hawk. Es una diferencia muy grande. Y al final, toda la gloria es del Señor. Sí, Gladys murió, Cristo quedó en sus corazones. La salvación del Señor quedó en sus corazones. Ese es el amor que nosotros debemos de transmitir a los demás, con nuestra vida, con nuestro sacrificio, con nuestro amor.
y con el Evangelio, con la palabra de Dios. Isaías 45:22: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Confiemos en Él, hermanos, y nadie nos arrebatará de su mano. Dejemos de lado nuestra justicia y vengamos a la cruz. Dejemos de centrarnos en nosotros mismos y vengamos a Cristo. No busquemos nuestra gloria, busquemos la gloria de Cristo. Prediquemos el Evangelio. No podemos callar este Evangelio, hermanos, que se nos ha sido dado. Porque qué gran misericordia es, hermanos, que todavía estemos aquí y que podamos venir a Él para ser salvados, para ser salvos. Y qué gran misericordia es que muchos pecadores allá afuera, sumidos en tinieblas, todavía no estén en el infierno y que podamos predicarles el Evangelio. Qué gran misericordia que todavía podamos predicar este Evangelio, hermanos, el Evangelio de la paz. Marcos 16:16: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y si alguna vez hemos tenido alguna conciencia de pecado en nosotros, hermanos, miren, la verdad es que todavía no tenemos la menor idea de la severidad del pecado en nosotros, en todos nosotros. Tan severo es nuestro pecado que Cristo tuvo que pagar por él precio de sangre, porque a nosotros no nos alcanzaba para satisfacer la justicia de Dios. Y sin Cristo somos convictos de su justicia. Y entonces dolámonos y lloremos por nuestro pecado, porque somos culpables frente a un Dios que es 3 veces santo. Pero también gocémonos, hermanos, porque su luz nos ha resplandecido y Él nos ha dado arrepentimiento para vida. El Señor Dios nos ha dado arrepentimiento para vida a nosotros los gentiles. Nos ha dado su evangelio. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Isaías 44:22. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10:28. Gocémonos, hermanos, el evangelio también es para los gentiles, también es para nosotros. Y prediquemos su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias Dios, gracias bendito Rey, porque tú nos has dado tu evangelio, has extendido tu misericordia a nosotros cuando estábamos lejos, estábamos alejados de ti, estábamos sin Dios en el mundo, y tú nos has atraído a ti. Tú has extendido tu misericordia a nosotros, los gentiles, y nos gozamos como aquellos hermanos al recibir el evangelio. Nos gozamos, Padre, porque tú nos has dado tu luz, nos ha resplandecido tu luz. Gracias, bendito Dios, porque tenemos tu palabra, tenemos tu favor, nos diste a Cristo, a todos. Tú no haces acepción de personas, tú juzgas con justo juicio a todos, y tú tienes misericordia del que tienes misericordia. Tú extiendes tu misericordia aún a viles pecadores como nosotros, y te damos gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, a vivir agradecidos, porque tú nos has dado el evangelio, porque tú nos has dado tu palabra.
Ayúdanos, Señor Dios, a predicar tu palabra a todos alrededor nuestro. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes. Ayúdanos a ver la necesidad que hay de que prediquemos tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender cuán grande misericordia es la que aún estemos aquí y podamos recibir instrucción de ti y podamos predicar tu palabra y podamos venir a ti en arrepentimiento. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre, porque tu luz nos ha resplandecido. Gracias, Señor Dios, porque tuviste misericordia de nosotros los gentiles. Señor, bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Gloria a ti por siempre. Gracias, amado Dios. En nombre de Jesús.